¿De verdad conocías a Dolores del Río, o solo al mito cuidadosamente iluminado? ¿Quién decidió qué papeles podía interpretar, qué acento debía suavizar, qué parte de su vida debía callar? ¿Y qué sucede cuando una estrella se convierte en propiedad de un sistema? Para el público fue elegancia pura, la primera gran latina que conquistó Hollywood y luego reina del cine mexicano. Pero detrás, hubo control, contratos, divorcios, heridas íntimas y un amor que prometía libertad, y terminó quebrándola. Y aún más impactante, su final ocurrió lejos del aplauso, consumida por una enfermedad silenciosa. ¿Cómo un ícono puede terminar así? Las fotos más raras, nunca publicadas, y las verdades no contadas se revelarán en este video. Míralo hasta el final para entender por qué. Dolores del Río sigue siendo un nombre que el mundo admira y lamenta profundamente. Nació el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango, con un nombre largo como una herencia, María de los Dolores Asunsolo y López Negrete. Su padre, Jesús Leonardo Asunsolo Jack, estaba ligado a la élite financiera local. Su madre, Antonia López Negrete, provenía de una de las familias más acomodadas del país, con raíces que la propia prensa biográfica asocia a la aristocracia del porfiriato. Pero esa infancia de porcelana no duró. La Revolución Mexicana borró fortunas, desordenó linajes y volvió peligrosas hasta las casas más elegantes. En una escena que parece sacada de cine, y que los relatos biográficos repiten como un punto de quiebre, la familia terminó huyendo a Ciudad de México cuando el norte se volvió territorio de riesgo. Si hoy miráramos una foto rara de esos años, no veríamos glamour, veríamos a una niña demasiado seria para su edad, aprendiendo temprano que el estatus puede evaporarse en una noche. Y, sin embargo, ahí nació el mecanismo que la salvaría, una educación de buena familia, una madre protectora, y esa obsesión íntima por el gesto, el espejo, la postura, como si el cuerpo pudiera convertirse en pasaporte. En Ciudad de México, a inicios de los años 20, Dolores ya no era solo la muchacha hermosa de Durango. Era una presencia social, bailes, teatros, conversaciones de salón donde la reputación valía más que la felicidad. En 1921 se casó con Jaime Martínez del Río, un aristócrata y hombre de mundo, mayor que ella, y durante un tiempo pareció que su destino quedaría sellado en esa vida de apellidos, cenas y apariencias. Pero la cámara llegó como una tentación peligrosa. En 1925, el director y productor Edwin Carroll la vio y quedó obsesionado con una idea, convertirla en estrella en Hollywood. No era solo admiración, era un proyecto. En la foto rara de ese momento, ella aparece impecable, sentada con las manos juntas, escuchando la promesa de un futuro brillante, mientras su vida empezaba a pasar a manos ajenas. Ese mismo año, Dolores y Jaime tomaron el tren hacia Estados Unidos y llegaron a Hollywood el 27 de agosto de 1925. Allí, Caregüe le aseguró contrato y la puso frente a un set como si el mundo real no existiera. Su debut fue Joanna 1925, un primer paso que, por fuera, parecía un milagro, por dentro, era el inicio de un aprendizaje brutal, inglés a contrarreloj, disciplina de estudio, y la sensación de que cada gesto debía encajar en la idea que otros tenían de ella. Muy pronto vinieron más créditos, más luces, más titulares, y la primera grieta íntima. El matrimonio empezaba a resquebrajarse bajo el peso de una carrera que ya no se detenía. A finales de los años 20, Hollywood empezó a pronunciar su nombre como si fuera un secreto elegante. En los carteles, Dolores del Río no era presentada como una actriz, era un rostro que vendía sueño. En las fotos promocionales de entonces, las que hoy parecen demasiado perfectas, aparece con el cuello alargado, la mirada fija, la piel iluminada como porcelana. Pero detrás de esos retratos había un ascenso medido al milímetro. Resurrection 1927 la colocó en el radar. Ramona 1928 convirtió su belleza en símbolo y Evangeline 1929 consolidó la idea de que podía ser la gran dama del cine, incluso cuando el set todavía olía a cine mudo y a cables de sonido experimentales. En ese punto,
el público solo veía el brillo. Veía premieres, vestidos, flashes. Si imaginamos una foto rara de 1929 en Nueva York, la veríamos saliendo del teatro con una sonrisa controlada, como si supiera que cada paso ya pertenecía a la prensa. Y, sin embargo, la realidad era más fría. Su carrera todavía estaba atada a intereses ajenos, a contratos y a una industria que podía adorarte hoy y castigarte mañana. Cuando llegó el cine hablado, muchos ídolos cayeron. Dolores no. Su primer gran salto al sonido fue The Bad One 1930, y la crítica destacó algo que en Hollywood podía ser bendición y condena al mismo tiempo: su inglés sonaba encantador, sí, pero también marcadamente latino, como una etiqueta que el estudio podía usar para limitarla. En los primeros años 30, su imagen pública se volvió aún más poderosa. Tras conocer al influyente director artístico Cedric Evans, se casó con él el 6 de agosto de 1930, y juntos se transformaron en una pareja icónica del Hollywood temprano: fiestas selectas, amistades estratégicas, la casa Art Deco, donde organizaban famosos Sunday brunches. De nuevo, el mundo veía la postal: sofisticación, control, triunfo. Pero en la sombra aparecía la grieta. Mientras los estudios moldeaban su figura como la belleza exótica, un molde que se siente con fuerza en títulos como Bird of Paradise 1932, ella empezaba a entender el precio: cuando la fama te convierte en símbolo, tu identidad real se vuelve negociable. Y ahí, en ese choque entre la mujer que quería elegir sus papeles y el sistema que quería poseer su imagen, comenzó la tensión que terminaría explotando. Lo oscuro no empezó con un gran escándalo público. Empezó con algo más cruel: el cuerpo y el contrato. Poco después de casarse con Cedric Evans el 6 de agosto de 1930, Dolores cayó enferma con una grave infección renal. Los médicos le indicaron reposo prolongado. En el idioma real de Hollywood, reposo significaba pérdida de valor. Su contrato con United Artists se terminó porque estar inactiva era, para el estudio, no ser rentable. Así de simple. Así de frío. En una foto rara de esa etapa, ella no aparece en alfombra roja, aparece en una habitación silenciosa, cortinas cerradas, una mesita con frascos, el guión doblado sobre una silla. Y el verdadero enemigo, invisible, sentado al borde de la cama: el miedo a que la industria la olvide. Cuando se recuperó, volvió a rodar con RKO, pero ya no era la misma relación de poder. La rueda había aprendido algo: a una estrella también se la puede domesticar con la amenaza de reemplazo. Y entonces llegó el tipo de controversia que Hollywood adora, esa que vende, pero también marca. Bird of Paradise 1932 la convirtió en fantasía exótica para el público anglosajón y, al mismo tiempo, encendió murmullos por su vestuario atrevido y una escena de baño considerada demasiado reveladora para la moral que se estaba endureciendo. No fue solo un comentario de prensa, fue una etiqueta. Una jaula con forma de deseo ajeno. Los estudios empezaron a moverla como una pieza que debía encajar. RKO, golpeado por problemas económicos, no renovó su contrato. Ella saltó de una compañía a otra, y aunque siguió trabajando, el subtexto se repetía: bella, sí; peligrosa, también; extranjera, siempre. Y cuando el código Haas empezó a recortar películas, su carrera también sintió la tijera: proyectos mutilados, escenas recortadas, el glamour convertido en negociación. En paralelo, el otro lado de la jaula era íntimo. Su matrimonio con Gibbons era una postal brillante, pero la vida privada tenía otra textura: cenas con gente poderosa, sonrisas perfectamente medidas y una sensación constante de vigilancia social. A veces, el control no se nota porque viene envuelto en lujo. Hasta que un día alguien rompe el guión. Ese alguien fue Orson Welles. Lo conoció en una fiesta organizada por Darryl Zanuck y empezó una relación discreta que, según diversas biografías, terminó empujándola a pedir el divorcio en 1941. Con Welles,
Dolores entró a un mundo donde el talento parecía libertad, pero también caos. Una noche, la foto rara podría ser en Nueva York, ellos apareciendo juntos. Un club elegante, música alta y la prensa oliendo sangre. Porque el amor con un genio no se vive en privado, se vive bajo lupa. Durante Citizen Kane, ella estuvo a su lado en los días más tensos. Del escándalo, cuando la película provocó un choque con el poder mediático. En relatos posteriores, se menciona incluso el desgaste físico de Wells, su insomnio y el uso de estimulantes. Dolores. En cambio, aparece como la figura que sostiene el borde del abismo sin que la cámara la enfoque. La mujer que calma a un hombre que se descontrola, mientras por dentro se pregunta quién la calma a ella. Pero lo más duro no fue la presión externa. Fue el gesto de abandono. En Journey End of Fear 1943, Dolores actuó junto a Wells y Joseph Cotten en un proyecto que nació y se transformó en medio de cambios y tensiones de producción. Mientras tanto, Wells fue llamado a Sudamérica en un viaje ligado a la política de buena vecindad, una misión cultural en plena guerra para contrarrestar propaganda, y el ruido que volvió desde Río no fue precisamente artístico. En las versiones biográficas más repetidas, Dolores se enteró de sus infidelidades allí y cortó la relación. Con un acto seco y cinematográfico, un telegrama que él nunca respondió. Esa es la clase de detalle que duele porque es breve. Porque suena definitivo. Aquí el montaje se vuelve más oscuro, ella. Casi 40, con una carrera en pausa, el amor roto, y una herida que no se cura con aplausos. Y como si la vida necesitara rematar el golpe, en ese mismo periodo su padre murió. La combinación de crisis profesional y pérdida personal la empujó a una decisión que, en su momento, se sintió como huida y como guerra, regresar a México. Cuando vuelve, el relato cambia de idioma, pero no de precio. México vivía el auge de su cine, y Dolores no regresa como actriz nacional, regresa como un símbolo que algunos miran con recelo, como si Hollywood le hubiera robado pureza. En una foto rara de 1942, podría verse entrando a un estudio en Ciudad de México con un equipo mínimo, no hay limusinas, no hay flashes, solo miradas midiendo si esa mujer de afuera todavía pertenece. Entonces aparece Emilio el Indio Fernández, y con él una alianza que parece rescate, pero también exige entrega total. Con Flor Silvestre 1943, Dolores reabre su carrera en español y se integra a un equipo que se volvería leyenda: Fernández, el guionista Mauricio Magdaleno, el fotógrafo Gabriel Figueroa, y Pedro Armendáriz como coprotagonista. Esa unión no era solo cine, era proyecto de identidad nacional en pantalla. Y Dolores, por fin, deja de ser exótica para convertirse en mujer mexicana con tragedia real. Y llega María Candelaria 1943. Si Hollywood la había encerrado en un molde, aquí su rostro se vuelve destino. Años después, la película ganaría el Grand Prix en el Festival de Cannes de 1946 y su cinematografía sería premiada, impulsando el prestigio internacional del cine mexicano. Para el público, esto suena a victoria. Para ella, también fue una prueba: la gloria existe, pero siempre trae factura emocional. Sin embargo, incluso en México, la sombra no desapareció, solo cambió de forma. La prensa alimentó historias de rivalidad, especialmente con Lupe Dolas en Hollywood, descrita en anécdotas como una confrontación de estilos y de clase, y más tarde se especuló sobre tensiones con María Félix, aunque Félix negó esa rivalidad y habló de Dolores con respeto. La imagen pública siempre necesita una guerra para vender revistas. Y las mujeres famosas, a menudo, pagan el costo de ser convertidas en enemigas aunque no quieran jugar ese juego. Y hay un último giro, más íntimo aún, que hace que todo lo anterior se lea con tristeza. Con los años, el cuerpo empezó a cobrar cuentas. En 1978 le diagnosticaron osteomielitis, luego, según su biografía, una serie de inyecciones de vitaminas pudo haber derivado en una contaminación, y en 1981 fue diagnosticada con hepatitis C, que avanzó hacia cirrosis.
El público seguía recordando la belleza eterna, la realidad era una mujer entrando y saliendo de hospitales. Con un final que no tiene música de película, solo pasillos largos y luz blanca. El primer gran giro no fue una ovación, fue un documento. En 1941, Dolores firmó el divorcio de Sarah Evans cuando la relación ya era fría y distante, según declaró ante el juez. En la foto rara de ese día, no hay glamour, hay un pasillo largo, un abrigo sobrio, y una mirada que sabe que está rompiendo algo más que un matrimonio, está rompiendo el pacto de pareja perfecta que Hollywood vendía como mercancía. El segundo giro fue todavía más cruel, porque vino del amor. Su relación con Orson Welles, que había sido discreta y luego pública, terminó alrededor de 1943. La biografía más repetida lo resume con una imagen mínima y devastadora, un telegrama. Ella lo envió después de enterarse de infidelidades durante el viaje de Welles a Río, él nunca lo respondió. Un mensaje corto que cerró una historia enorme. En la película de la vida real, esa es la escena donde el sonido se apaga. El tercer giro fue el renacimiento, pero sin romantizarlo. Regresar a México en los años 40 no era volver a casa, era volver a empezar con los ojos de todos encima. Y ahí, como un acto de supervivencia artística, Dolores aceptó transformarse. Flor Silvestre 1943 y luego María Candelaria 1943 no solo la devolvieron al centro del cine mexicano, le devolvieron algo más raro, el derecho a no ser exótica, sino trágicamente humana. Y cuando María Candelaria ganó el Grand Prix en Cannes 1946, el mundo aplaudió el triunfo, aunque ella ya supiera que ninguna corona borra las cicatrices. En los años 50, Dolores ya no perseguía solo papeles, perseguía control. Se la veía en sets mexicanos con una disciplina casi militar, y luego, en fotos raras de camerino, con el rostro limpio de maquillaje, leyendo notas como si cada escena fuera un juicio. En 1960, Hollywood le devolvió una señal de pertenencia, una estrella en el Paseo de la Fama, en Vine Street. Como si la ciudad que antes la encasilló aceptara por fin lo que había explotado. A partir de ahí alternó cine, teatro y apariciones en Estados Unidos, incluso volvió a trabajar con John Ford en Cheyenne Autumn 1964. Pero en los 70, su cámara más íntima se movió a otro escenario, salones de reuniones, mesas largas, papeles sindicales. Fue impulsora de labores culturales y filantrópicas y aparece vinculada al Festival Internacional Cervantino, una nota hemerográfica la muestra como presidenta del patronato en 1976. Y hay una imagen aún más reveladora. Dolores en la anda, defendiendo a otras actrices, empujando la creación de una estancia infantil para que las mujeres del espectáculo pudieran trabajar sin abandonar a sus hijos. Luego, el cuerpo cobró su factura. El 11 de abril de 1983, murió en Newport Beach por insuficiencia hepática relacionada con hepatitis. Años después, sus restos fueron llevados a la Rotonda de las Personas Ilustres. En los últimos años, el mito de Dolores del Río siguió brillando en las vitrinas, mientras la mujer real se iba apagando lejos del ruido. En una última foto rara, no hay alfombra roja. Hay una casa tranquila en Newport Beach, luz suave entrando por una ventana, y un rostro que ya no necesita demostrar nada. El 11 de abril de 1983, murió por insuficiencia hepática relacionada con hepatitis. Y, aún así, su historia no termina en una fecha. Termina en una paradoja. Hollywood la adoró, pero también la encerró en un molde. Cuando ese molde quiso romperla, ella hizo lo que pocas estrellas se atreven, cambió de país, de idioma, de piel cinematográfica, hasta encontrar un cine donde pudiera elegir más. Ese impulso, ser más que una imagen, es lo que todavía se siente en sus películas y en los archivos que la siguen rescatando. A veces la fama parece inmortal. Pero la verdad siempre cobra su precio. Y el legado de Dolores del Río es precisamente ese, demostrar que la belleza puede abrir puertas y que el carácter es lo único que te deja salir cuando la puerta se convierte en jaula.